Eh, Buenas noches, buenos días, el lugar del mundo donde estén. Estoy aquí con Fernando. Fernando Pertús, ¿se habla así? Sí, ¿Pertús? Fernando Pertuzzi. Ok, un placer. Cuénteme un poco como su historia de artista. Bueno, yo comienzo a introducirme en el mundo de las artes en los noventas. Eh, la verdad, llegué a las artes no en una búsqueda por ser artista, sino realmente investigando sobre problemas de comunicación, que es más lo que me interesa a mí que otra cosa, ¿no? Creo que el arte es una herramienta para comunicar no solamente sensaciones y sentimientos, sino también ideas, conceptos, reflexionar, criticar y señalar y, ¿por qué no, meterle la mano al cambio de las cosas también? Claro. ¿Qué lo llevó al performance? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuál fue su impulso? Donde dijo, por aquí me gusta, por aquí me dice algo. Pues no, yo creo que todo en la vida es un accidente realmente. No sé si uno se lo proponga a donde quiera llegar, sino que la vida lo va llevando. Yo en segundo semestre pensé que había descubierto el agua tibia y presenté una acción para una clase y llegó la maestra Nelly Rojas y me dijo, uy, Fernando, usted está haciendo performance. La verdad, en ese momento me dio tanta pena preguntar lo que me estaba diciendo porque yo no tenía ni idea qué era lo que me estaba diciendo esa señora. Ujú. Y empecé a investigar y empecé a encontrar cosas pues que había cosas muy interesantes en esa técnica, ¿no? Partamos de que el performance es una técnica de las artes en donde el uso del cuerpo es fundamental, el uso del cuerpo del artista o de otras personas. Y pues algo interesante que me parece a mí del performance es que la obra es viva, está directamente relacionada con el espectador. Si no está en la distancia, colgada ya, sino que uno puede interactuar con el espectador. Y eso me parece también interesante, que la obra no solamente sea la realización de uno, sino que podamos construirla también entre todos, como se construye el pensamiento, como se construye la sociedad. ¿Usted define algún rango de interacción en el performance? ¿Tiene definido algunas interacciones, unos métodos? No, no, la verdad, eso es lo más complicado del asunto. Sí, 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 porque cuando empecé a meterme en eso, o sea, yo tengo como una división, como unas definiciones al respecto, como que Ujú. una cosa es performance solo, ¿sí? Sí. En donde el artista sale y hace su acción y es visto por las personas, pero no interactúa directamente porque de todas maneras hay una interacción Sí, sí. con el espectador o no pone a participar al espectador. Y tengo una línea que pienso que se denomina performance interactivo. Entonces, el performance interactivo cabe anotar que no estamos hablando solamente de la interactividad de computadores y tecnología, Ujú. sino de la interactividad de seres humanos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, algunos ejercicios que me he planteado, porque cada ejercicio tiene como que tiene que tener una solución diferente, no hay una regla de oro, pues, Ujú. así como diríamos un estilo, el Ajá. estilo de que siempre voy a pintar gordas y me voy por ahí, no, aquí creo que no. Bueno, el estilo en uno podría ser la crítica y la reflexión social, como partiendo por ahí, pero sí me parece importante de un tiempo para acá que la acción no se convierta en el artista allá desde la distancia, sino que la acción sea una realización y una construcción colectiva. Y en algún momento, como tú sabes, pues muchas galerías a veces cogen a invitarlo a uno el día de la inauguración a hacer es un show, ¿sí? Un show No business. hacer, Un show sí, business. Como vamos a poner al monito que den monedas. exactamente, y uno es el payaso y así, ja, 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 ja. Entonces yo me veía el payaso en algunas situaciones cuando estaba tocando unos temas álgidos, querían era como una distracción. Pero eso interesante me conllevó a decir, oiga, tengo que plantear acciones donde la gente participe. Eh, Recuerdo en alguna de las primeras acciones que hice así,
lo que, o sea, yo no sabía cómo la gente iba a participar realmente, pero creo que los objetos que uno coloca al lado de la acción y ciertas actitudes que uno puede tener es lo que invitan a la gente. No es decirle a la gente venga y participe, sino más bien que la gente diga yo quiero participar, que es muy diferente, porque cuando la gente asume el yo quiero participar, está comprometida con el tema, ¿sí? Sí. Sabe de qué se está hablando y se siente que ella también es parte de esa transformación o de esa participación. Mientras que si no, pues, oye, ven, participas, es obligarle a la persona a algo que a veces ni siquiera entiende. Sí, sí, ahora estoy en otro campo, pienso porque también pienso que uno tiene que buscar como el campo expandido de las artes, hasta dónde llega el performance. Y sí, en algunos momentos que reflexionábamos en esta semana con los alumnos de la Distrital sobre qué es performance, qué es video performance, qué es foto performance, sí, y yo me quedé pensándoles, pues más en momentos como los que estamos viviendo en el mundo, en la sociedad y que está viviendo el ser humano como individuo, pues yo creo que lo de menos es a veces la técnica. Para mí sí es fundamental el mensaje, ¿sí? Y el hecho de utilizar cierta técnica es lo que fortalece el mensaje. Si no es lo mismo hablar de ciertos temas en un dibujo, en una pintura o en un video, que hablárselos directamente a la gente. Porque tú estás tocando a la gente, tú estás dialogando con la gente. Y eso es otra cosa que me parece importante, es que el pensamiento se vuelve lo maleable aquí. O sea, estamos no transformando arcillas ni plastilina, sino estamos haciendo es la transformación del pensamiento creativo. Sí, que el pensamiento creativo puede desarrollar cualquier ser humano, no solo un artista, sino cualquier ser humano tiene que desarrollar ese pensamiento creativo, pues para las soluciones de sus diferentes problemáticas. O sea, usted piensa Eh, que un segundo y resumo un poco, el que el pensamiento creativo puede ser una herramienta maleable para la interacción en el performance, para transmitir el mensaje del artista o del ser humano que quiera y sabes, hablar, sabes, comunicar. para, claro, y sabes una cosa, Diego, para que nosotros escuchemos a la gente, porque en el momento en donde la acción es interactiva, yo no estoy esperando solamente que la gente escuche lo que digo, ni que vea, sino que yo estoy aprendiendo, yo estoy escuchando y estoy mirando otras maneras de resolver el problema. Sí, que eso es lo interesante de la acción interactiva, me parece a mí. De un tiempo para acá ando también pensando eh, como cuál es el siguiente paso a esa crítica y a esa reflexión social que uno hace. ¿Por qué? Porque de una u otra manera muchas personas hemos sido catalogados como artistas políticos, sin ser políticos y sin tener que saber de política, sino que estamos hablando es de gente que está reflexionando sobre problemas que afectan al ser humano. En este caso, esta propuesta que se llama Extracción, realizada frente al Palacio de Justicia de Manizales. Voy a contar un poco la acción y antecedentes también. Da la casualidad que yo estuve viviendo camino de Chingaza, que es realmente uno de los sitios más importantes de producción de agua del mundo y de Colombia. Y camino a Chingaza hay una embotelladora de Coca-Cola. O sea, ellos están extrayendo el agua subterránea para vender Coca-Cola. Realmente en una vereda usted paga muy poco dinero por el acueducto. Yo vivía ahí cerca, yo pagaba 12.000 pesos mensuales, consuma o no consuma. Y ellos están secando el territorio. Entonces salimos con varias personas al centro de Manizales. Yo salgo y reparto en un principio, salgo con una canasta de Coca-Cola y empiezo a repartir Coca-Colas a pleno mediodía, sol full en Manizales y empiezo a repartir Coca-Colas heladas. Rápidamente me tomo la última Coca-Cola y me pongo en esta camilla donde me hacen una extracción de mi sangre directamente a la botella. Entonces, en ese momento también empezamos a repartir unos documentos donde están las sentencias legales que ha tenido Coca-Cola en diferentes partes del mundo. Sí, o sea,
que no estamos solamente hablando aquí de la inspiración del artista o de la representación del artista o del señalamiento o crítica de un problema, sino que estamos dando a conocer, que es un primer paso, dando a conocer una problemática real. ¿Para qué? Para mirar cómo buscamos unas soluciones al respecto. O sea, entonces yo me cuestionaba cuando me decían, bueno, usted está criticando un problema, pero no lo está solucionando. Entonces yo acá he estado reflexionando al respecto y por eso me puse a hacer una investigación como de todos esos aspectos legales que se encuentran en Internet. O sea, en español, en inglés, en alemán, en ruso, hay sentencias en muchos lados. Esta es una foto satelital donde podemos ver la planta de agua manantial que se encuentra en Chingaza, vía Chingaza, aproximadamente a unos 10 minutos de la entrada del Parque Natural Chingaza. Como ustedes pueden apreciar, al lado derecho de la imagen es la parte superior de la montaña, que es donde está mucho mejor la vegetación. Y la parte izquierda es la parte hacia abajo de la montaña y podemos ver perfectamente cómo se ha venido secando todo ese sector. Coca-Cola extrae, aquí tiene un pozo donde extrae el agua de este pozo y embotella ahí el agua manantial. Además de eso, lo peor es que tienen la fábrica que hace las botellas PET ahí mismo. Material de plástico que siempre deja residuos y químicos que muy seguramente han estado siendo arrojados a las vertientes o no sé dónde, porque de una u otra manera sabemos que en las veredas no hay acueducto y alcantarillado y jamás durante 5 años que vivía vi que bajara un camión con desechos. Otro problema que tenemos muy cercano con las embotelladoras, porque no es solamente Coca-Cola, pasa en Tocancipá. Sí, que también ustedes pueden ver la foto de Tocancipá, la sequía del territorio de Tocancipá por la embotelladora de Coca-Cola en Tocancipá y por supuesto por todas nuestras empresas de gaseosas y de cervezas. En este momento Coca-Cola cerró todas las embotelladoras en Latinoamérica. ¿Para qué? Para hacer solamente Coca-Cola aquí en Colombia. La idea con este trabajo, el paso a seguir que tenemos con este trabajo, es entablar el derecho de petición a las 2 alcaldías, tanto de Tocancipá como de La Calera, para saber la cantidad de agua que está pagando Coca-Cola. Dato que nos sirve para entablar una tutela en la gobernación de Cundinamarca para exigir el cierre total de la embotelladora de agua manantial. Cabe anotar que en otros países ya ha sido posible, bajo acciones civiles y bajo presión de la sociedad, de que muchas embotelladoras se cierren más cuando están en zonas de producción de agua, más cuando se está extrayendo agua subterránea. Por supuesto, cuando estábamos haciendo esta acción, muchas de las personas que se les dio, en el momento que se les da la Coca-Cola, se pone el aviso que dice Coca-Cola apoya la extracción hasta la última gota. Cuando bebéis Coca-Cola, bebéis la sangre de la gente. Yo encontré el testimonio de una señora en la India. Perdón, un segundo. Una pregunta, ¿no tuvo problemas legales con Coca-Cola con ese anuncio? Yo creo que, pues mira, realmente puede que algún día sí pase. En muchas de estos trabajos, como yo creo que casi en todas las obras de performance, uno tiene que estar asesorado por un abogado. Muchas veces les digo a mis alumnos que tienen que tener en cuenta el estatuto antiterrorista porque muchas de las acciones performativas podrían estar encajonadas en terrorismo, ¿no? De una u otra manera esto es subversivo, ¿sí? Quiere subvertir uno lo que está pasando, quiere uno cambiar lo que está pasando, ¿sí? Está uno en desacuerdo de lo que está pasando. Pues cabe anotar que Coca-Cola tiene varias investigaciones por amenazas. En varios países del mundo se ha comprobado que
los sindicalistas han sido amenazados y en algunos casos desaparecidos, torturados y asesinados. Esto es un problema que Coca-Cola viene presentando de hace más o menos unos 30 años. Aquí en Bogotá, Coca-Cola contaminó el humedal Capellanía. El humedal Capellanía lo dejaron contaminado, quitaron la embotelladora de ahí y además de todo le cambiaron el nombre a la embotelladora. O sea que ya no tenemos a quién juzgar y quién nos recupere el humedal Capellanía. Lo mismo que va a pasar en otros sitios. Yo creo que uno, por el miedo a que lo amenacen y lo maten, por el miedo a ser encarcelado, denunciado, demandado, nos hemos quedado en esta sociedad en silencio. Y ese silencio, acompañado de la gran indiferencia que tenemos, es lo que nos ha sumido en un estado totalmente ajeno a nuestro contexto y a nuestro entorno. Nos ¿Usted, importa un carajo lo que está pasando. usted cree que el performance tiene la herramienta para llegar a acciones, digamos, camufladas en el arte, digamos, esas acciones denunciativas, esas acciones políticas, principalmente denunciando algún problema social? Eh, Totalmente, mira, totalmente, o sea, bueno, chévere la pregunta y pienso una cosa, mira, ahí es donde pienso que puede ser el concepto ampliado del arte y del performance. Podría ser esto a una línea diferente o más allá del performance, ¿sí pillas? Eh, es más, sabemos, hay muchas clases de performance, no todos los artistas que hacen performance hacen arte crítico, político o reflexivo. Sí pienso que la acción es un medio, primero, para crear conciencia, ¿sí? Ese es el primer paso, la concientización de muchas personas que no saben lo que está pasando. Hay un ejemplo muy importante que me ha inspirado a mí realmente a hacer también este trabajo y a pensar en ampliar ese campo del arte y no solo del arte, del trabajo de un ser humano que tiene que ser responsable con su entorno, porque esas quejas las deberían nacer de cualquier profesión. Eh, el artista Guillermo Villamizar, durante 8 años, ha hecho una investigación, ha hecho lobby para hablar con congresistas, ha hablado con científicos, ha buscado organizaciones internacionales para hacer exámenes sobre el asbesto. Y el año pasado, si tú no sabes, Diego, el año pasado se logró acá en Colombia una cosa histórica. Se logró la prohibición de venta de asbesto en Colombia. Eso a partir de una acción artística, performativa, incluso por eso digo que es más allá del performance esto, en donde Guillermo durante 8 años expone el problema, no solamente expone fotos, no solamente expone videos, sino expone el problema a nivel nacional e internacional. Sacaron el año pasado un libro, una publicación también al respecto de la prohibición de la venta del asbesto en Colombia con apoyo de médicos y de investigaciones reales. Entonces, ese es un claro ejemplo de que sí se puede. Es más, yo diría, Diego, que vivimos desde hace una década más o menos viviendo en nuestro planeta una cantidad de marchas que se han venido dando en donde las personas han salido a ocupar espacios públicos, ¿no? Las ocupas de Nueva York, la revolución árabe, no, la revolución del jazmín, era que se llamaba, creo más bien. no me acuerdo, se Sí, llama... es la del jazmín. Entonces, muchos movimientos que se dieron en donde la sociedad sale a manifestarse de otra manera. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque de una u otra manera hay que pensar de dónde viene el performance. El performance viene de un momento social y político global en donde es una arte de posguerra, en donde no, en momentos donde no se puede hablar, se grita con el cuerpo, se grita con símbolos, ¿sí? Y se utiliza el cuerpo porque el cuerpo es el que directamente está afectado, el que está violentado, el que está desaparecido, el que está manipulado. Entonces, de una u otra manera, en una sociedad de biopoder en el que vivimos, en donde el control al cuerpo, a la sociedad, constantemente está presente y cada día más, creo que hay que hablar desde el cuerpo y para el cuerpo. ¿Sí? Que eso es lo importante, más que si uno es artista, más que si eso es una obra de arte, creo que es Bueno, espacios para hablar.
por ejemplo, esa obra yo la de, si yo le quito el contexto político y pues soy un poco ignorante, yo la vería como, ah, este chico tiene problemas con el azúcar, ¿no? Sí, eso es un tema interesante que vale la pena también pensar al respecto, pero acá el problema no es ese, ¿sabes por qué? Porque la decisión de tomar Coca-Cola es la decisión de cada individuo. A nadie lo obligan, ¿sí? Mientras Coca-Cola sí está obligando al planeta y al territorio a la extracción del agua ilegal, que es otro punto. Entonces, mientras tú tomes Coca-Cola y sepas que te hace daño o no hace daño, tenga o no tenga los productos que tenga, ¿sí? Pues es tu decisión y cada uno asume sus decisiones, ¿sí? Pero es diferente ese punto donde aquí el planeta no le pidieron el permiso. Bueno, digamos, Eh, en los ecosistemas hoy en día con la industria son totalmente golpeados, ¿no? Eso es cierto. El problema del agua fundamental en la industria es fundamental. Y bueno, creo que las industrias están aprovechando en lo que pues, Colombia tiene fortaleza, que es el agua, ¿no? Digamos que es un país hídrico. Lo que no tenemos en petróleo lo tenemos en agua. pues mira que No es yo de unos, valorizado monetariamente, o sea, digamos que las poblaciones no lo ven valorizadas como el petróleo, que por lo menos el petróleo tiene ciertas regalías formales, ¿no? O sea, tiene un precio internacional y tal, pero el agua no la tiene, el agua es como de acuerdo al lugar. no, y mira que yo no creo que sea proporcional la cantidad de litros que consuma Coca-Cola a la cantidad de millones de botellas de Coca-Cola que salen de esas empresas. Sí, muy seguramente no están pagando el agua y no están haciendo también como un programa paralelo de preservación y recuperación que todas las empresas que, que usan el medio ambiente o contaminan o maltratan el ecosistema deberían tener, eh, exigírseles algo Uh-huh. al respecto. Eh, sí, da la casualidad, mira que yo desde hace algunos años vengo haciendo un mapa como de las zonas de donde asesinan gente, donde desaparecen, donde hay masacres, donde hay tomas guerrilleras, todo esto. Y Uh-huh. casualmente todas esas zonas son las zonas donde están los recursos minero-energéticos, los recursos del agua y las zonas de cultivo. En este caso, este trabajo que se llama No Valemos Nada, es un trabajo realizado en la Plaza de Bolívar de Tunja con 120 agricultores de papa de 120 cultivos diferentes. Eh, ¿Cómo nace este proyecto? Pues viene cuando hubo el paro agrario, eh, a las semanas del paro agrario a mí me contactan para hacer algo en Boyacá y en esos días del paro agrario a mí se me vino una idea así de la cabeza de que los campesinos están encerrados en sus costales, ¿no? Y vi esos costales también como cárceles, como atrapados ahí. Y Uh-huh. eso me llevó a pensar, por ejemplo, analizar, oiga, ¿cuánto gana un campesino en el jornal? ¿Cuánto se le está pagando? O sea, aquí hay personas que trabaja 8 o 12 horas diarias y a veces se les paga 8.000 pesos, 20.000 pesos máximo, ¿sí? A una persona que está 12 horas laborando. En alguna época hasta les daban desayuno, almuerzo, comida, guarapito, ahora le toca llevar hasta su fiambre. Sí, entonces, otro gran problema acá es que nos ha entrado una cantidad de productos alimenticios de mala calidad, generalmente transgénicos, a muy bajo costo de producción, en donde los cultivadores colombianos no pueden competir con los precios. A un campesino que le sale su producción de papa, por ejemplo, en este caso, en este tiempo, el bulto estaba a 18.000 pesos en el mercado y al campesino con fungicidas y con toda la vaina le sale en 20.000 producirlo. O sea que no lo puede vender en menos de 30 y entra a 18 el bulto extranjero. Entonces es una competencia que realmente lo que hace esa competencia ilegal, lo que hace es unas mafias de los alimentos. Uh-huh. Así como hablábamos con el problema del agua, el problema de los alimentos son las guerras invisibles, las llamo yo.
guerras donde no las vemos, pero están todos los días en nuestras mesas esas guerras, todos los días tomamos agua y todos los días comemos y todos los días los precios de los alimentos suben y son controlados por mafias. El control del agua y el alimento es el control del ser humano, es el control social, de una u otra manera. Y esas son las guerras. Aquí al final del día, porque aquí lo bello en este trabajo es que la acción la hacen muchas personas. La acción las hacen todos los campesinos que llegaron ahí a hablar, los representantes y líderes sociales de los campesinos. Cada uno de ellos era una acción individual. Al final del día, lo que yo traté de hacer era que que financiaran todo esto, que quien estaba haciendo la invitación le pagara 3 veces el jornal a cada campesino, que se les comprara el viaje de papa, compramos el camión de papa, la papa no la estaban vendiendo, estaba re mal el comercio, comprarle la papa a lo que la vende el campesino, generalmente le ponen el precio al campesino. Había campesinos que realmente no habían comido sino papa y panela durante un mes, porque no habían podido vender su... Y al final del día decidimos que esa papa se regalara entre todos. Oh, sorpresa, los policías que una semana antes habían estado pegándose con los campesinos, fueron los primeros que salieron a pedir papa. Y pues muy hermoso, sí, por ejemplo, mucha gente a llevarse los bultos de papa completo y no, repartamos, compartir, sí, compartir el alimento. Aquí aclaro una cosa, el performance es un puente, es una disculpa para que hablemos, para que pensemos. La gente ese día decía, uy, otra vez paro agrario, no, tenaz. Y entonces cuando ya la policía incluso llegó, ahí están los policías llevándose su papita, cuando la policía llegó por la mañana pensaban que eran papas bomba o el camión bomba, o sea, toda la relación también con la violencia, Sí. ¿sí? Que está implícita en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? En otro país usted llega con un camión de papa y antes le ayuda al policía a bajarlo. Y eso, abrir un espacio de reflexión, me parece a mí que es muy clave aquí, en donde la gente se pueda reunir y compartir sus vivencias con otras personas. Mucha gente durante ese día habló con los 120 campesinos y supieron de 120 historias más de vida. Estamos hablando aquí, no es de solamente del arte, no de una técnica de las artes plásticas, sino estamos hablando de la vida. Por eso estas acciones se suceden así, no es lo mismo, o sea, estas acciones no funcionarían en un cubo blanco. Si estas acciones son para el sitio específico, in situ, tienen que ver con el contexto, con un lenguaje que se maneja ahí en ese contexto, ¿sí? Y eso es importante también. Cabe aclarar una cosa muy valiosa que pienso yo es que en la calle, en el espacio público, uno no es artista. En el espacio público, eso no es performance. Entonces yo digo, ¿acaso importa el término? Creo que lo valioso de la acción performativa es eso, que busca es no decorar las casas, no es una obra de arte terminada, es una obra de proceso, en donde lo valioso es todo ese tiempo que se dio. No es el objeto, no existe un objeto final. No es que estemos en contra de eso, y mucho menos de la comercialización, pero ¿acaso tú comercializarías una obra en donde participan 120 personas? ¿De quiénes son los derechos? ¿De quién es la obra en realidad? Cuando se está haciendo una vaina colectiva. Y eso también es bien interesante porque el concepto de creador, el concepto del maestro y de eso desde la distancia como el ser iluminado y eso, pa'l carajo, ¿sí? Porque aquí nos estamos deteniendo es a ver otras cosas, ¿no? Ah, Bueno, ¿y cómo fue la experiencia frente a la experiencia humana, frente a los campesinos personalmente? no, pues que incluso en algunas ocasiones he ido a algunas fiestas de ellos y algunos encuentros o cuando hacen la recolecta de la cosecha
sí, como compartir un poco más la vida con ellos, ¿no? Porque yo en esto también me cuestiono mucho qué está uno utilizando de esas problemáticas para uno y uno qué puede dar también, ¿sí? Entonces, de una u otra manera es pues poner esto sobre la mesa, ¿no? Pero sí, sí es bien interesante que con algunas personas podemos seguir trabajando con el tiempo, Ujú. ¿sí? Eh, Déjeme hacerle en una pregunta cortada aquí, fundamental, dale. que es muy delicada. ¿Cuál es la diferencia entre, eh, cómo diría yo, pornoarte a Pornomiseria, lo llaman es pornomiseria? pornomiseria. No, ¿cuál es la diferencia entre pornoarte, pornomiseria? Porque también existe pornoarte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pornomiseria, pornoarte y, y bueno, ya que uno se está alimentando de las cuestiones sociales porque le interesa o porque no le interesa, mucha crítica llega a justificar, no, es que él se aprovecha de la pornopobreza, ¿no? Que es Sí, catalogado. sí, sí, es que yo creo que esas reflexiones vienen desde la parte mercantil de las artes, Ujú, que ha sido afectada rotundamente por ciertas creaciones que son efímeras y que no son anticomerciales, pero que no van en esa línea del comercio. Eh, yo pregunto una cosa, Diego, sí, sí, sí. ¿acaso habrá alguna producción de arte que no tiene que ver con lo que pasa en el contexto? ¿Acaso algún artista, por más abstracto que sea, no lo influencia el señor que está aguantando en la calle? ¿Acaso algún artista en la historia del arte, de las cavernas hasta este momento, no se ha preocupado por el medio ambiente? ¿Acaso no hay un ser humano, porque no es del arte, que se preocupe por eso? Entonces, ese término no se le oye a Greenpeace, ellos son activistas, no se le oye que sean pornomiseria, ¿sí o qué? Pero de una u otra manera, siempre habrá los retractores a lo que uno está haciendo. Sí, cabe anotar que la gran mayoría de performance son una basura, que la gran mayoría de performance utilizan al público y utilizan a la sociedad y son un simple espectáculo. Cabe anotar que somos unos regalados y vendidos en muchas ocasiones para hacer show y espectáculos en espacios culturales y que hemos sido utilizados para ello. Y ¿Cómo, mucha, cómo define esa línea? Digamos, usted como artista, Fernando, no, no estoy hablando en general. Usted como artista, ¿cómo define esas líneas entre show business, show mira, yo, artístico, supervivencia? ¿Cómo delimita ese campo como usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo define esas sí, líneas yo creo sutiles que están que ahí? hay artistas del performance que son artistas que hacen performance para la cámara de video y para la cámara de foto y para el banco. Ujú, No más. O sea, no les interesa. Y esa es una línea estética de la creación del performance muy importante, ¿sí? O sea, en donde de una u otra manera se está uno ciñendo a la forma, al equilibrio, al contraste, a una cantidad de palabritas que utilizamos en las artes que a mí me gusta ponerlas es en la práctica de la vida. Eh, Hay otra línea que son los llamados, los que nos llaman artistas políticos, de una u otra manera son los que tocamos esos temas, que no son todos. ujú, Pero sí creo que la esencia, vuelvo y digo, la esencia del performance es una vaina crítica y reflexiva, o sea, no es una cosa decorativa. ujú. Eh, pues mire, cabe anotar un gran ejemplo en la historia del performance es eh, la diferencia tan grande que existe en las acciones que Yulai y Abramovic realizaron juntos a las acciones que Abramovic hace por su lado. Son, para mí, dos artistas y creaciones completamente diferentes. Entonces, el trabajo en colectivo que hacen ellos dos y toda su reflexión también como pareja, Ujú. es lo que le da la fuerza al trabajo de Marina. Pero de un momento a otro ella se volvió, no sé, a ver,
ella es un estilo para mí de artista que hace acciones como para la cámara y como para el registro. Ujú, Claro, ahí es donde también yo digo que debe haber un término más a muchas acciones que está haciendo la gente, en donde interviene la comunidad, ¿sí? Y donde se trabaja con la comunidad, porque ujú. esas acciones son bien interesantes, ¿sí? Eh, que, no, que incluso han sido utilizadas por muchos grupos activistas. O sea, Yo defino, digamos, la interactividad en tres niveles. Digamos, la interactividad, bueno, ¿existe o no existe? Existe entonces una obra abierta en donde el público puede interagir o no. Entonces, si decide interactuar, eh, digamos, es una obra abierta, participativa, en donde nadie te obliga a participar, pero puedes participar. Luego existe como un segundo nivel en donde solamente existe la obra si el público participa. Y existe un tercer nivel, es donde solamente el público sin el artista participa. Digamos, yo califico esas tres líneas de participación con el público, que los defino muy claro. Para usted, eh, ¿cuál es el interés de la interacción? O usted tiene una preferencia o realmente usted no, dice las tres son válidas de acuerdo a mi objetivo o cómo es que maneja esa interacción con el público? sí, yo pienso que esas interacciones son ejercicios micros de cómo la sociedad se relaciona y cómo lleva a cabo ciertas cosas colectivas. Entonces, desde ahí es que me parece interesante, ¿sí? Ujú, En cómo podemos tomar decisiones en colectivo, en cómo asumimos roles en medio de alguna labor y cómo eso nos permite desarrollar la acción. Tú me acordaste ahorita hablando de eso. En alguna ocasión yo hice una acción en donde contrato señoras que lavan la ropa para lavar 200 metros de bandera de Colombia. Eh, esa acción yo la presento aquí en Bogotá y pues así como tú consigues la empleada de tu casa que te viene y te ayuda, generalmente recomendada por una empleada de la vecina o de la prima o alguien así, pues yo me demoré aquí en Bogotá buscando esas relaciones de empleadas meses. Fui a hacer esa acción a Cali y entonces iba a hacer la acción a Cali y en esos días de pensar que iba a viajar a Cali, no, pues no, complicado llegar a conseguir empleadas en 2 días en una ciudad que no conozco, o sea, no era, igual digo, bueno, hay unos sitios donde oficinas de empleadas de servicio, ¿no? Entonces uno ujú, puede ir allá a conseguir varias empleadas, pero no era lo mismo de la parte humana, de que tú conoces la empleada y la llevas a la casa y pues le haces la entrevista a la parte humana y pillas a ver cómo te cae y cómo se caen y así la contratas, ¿no? ujú, Entonces, me vino a la mente y dije, voy a hacer un performance mental. Entonces, ¿a qué me refiero con el concepto del performance mental? Eh, de una u otra manera, los objetos ya tienen una carga simbólica súper. O sea, en este caso, los objetos eran platones, 10 platones de lavarropa, la bandera de Colombia y agua. Entonces, llegando a Cali, yo dije, no, voy a hacer un performance mental. Entonces, lo que hice en esa ocasión fue disponer los platones, llenarlos de agua en una fuente que hay ahí cerca la tertulia, llené los platones de agua, dispuse la bandera a los 200 metros, la extendí por toda la parte externa del museo y eso lo hice muy temprano y lo dejé ahí. Y a medida que transcurría el día, mucha gente me empezó a preguntar, Pertus, ¿y a qué horas va a lavar la bandera? Y entonces, a partir de lo que yo había reflexionado, porque pues tú ves Platón, agua, tela, pues de una estás pensando eso, ¿no? Entonces, cuando la gente me decía, Pertus, ¿cuándo va a lavar la bandera? Y yo le dije, ¿para qué? Si usted ya la lavó. ujú, Entonces, la gente de una u otra manera hacía la acción acá. Ah, esto es para lavar. ¿Sí? ujú, Es más, yo hablo muchas veces con los alumnos de que si tú vas a hacer una acción, pues ya los objetos tienen esa carga. ¿Sí? ujú, No, no, o sea, no hay necesidad de imponerle otra carga.
según Carl Jung, cuando habla del inconsciente colectivo, que a mí eso me parece muy importante tratarlo, Sí, pues hablemoslo profundo. una silla, un objeto, ya tiene una carga de acuerdo al contexto, ¿sí? O sea, si yo cojo una olla de barro en una comunidad, me van a entender que eso es para cocinar. Si la cojo en otro lado, puede que piensen otra cosa, ¿no? Si es decoración, si es artesanía, ¿sí? ¿Usted piensa que el artista performático, su búsqueda en los símbolos puede ser la búsqueda de los arquetipos para Jung? Claro, claro. Yo creo que no solo el artista performático. Yo creo que todo artista está en búsqueda de esos, de eso, sí, de símbolos que son reconocidos localmente y universalmente. O sea, ahí es donde es la belleza del lenguaje de las artes, que es universal. Eh, en algún momento fui a hacer una acción en Quebec que solo hablan francés y para mí era sorprendente ver cómo la suma de los objetos que uno está y la actitud, la expresión corporal, se transmite el mensaje al punto de que en la acción mucha gente terminó llorando. Y entonces, wow, pues un cuadro, un dibujo también nos puede hacer eso. Yo creo que todos los artistas deberían estudiar los arquetipos, estudiar el inconsciente colectivo, eh, porque nosotros no nos podemos alejar de eso de una u otra manera, sobre todo los que estamos interesados en comunicar y no en decorar, ¿no? Yo tengo una teoría un poco sobre el papel del artista, que es eh, principalmente la performance, que es una antena del inconsciente colectivo que tenta interpretar su acontecer, su momento, ¿no? Digamos, su ambiente. Él es como una antena receptora en ese inconsciente colectivo que realmente es lo que define la obra, ¿no? Que realmente la obra no es del artista como tal, sino es del inconsciente colectivo que se está interpretando ahí, que se va regando, que no tiene un Total, control de la total. obra. Es ¿Cómo que, definir la obra, Diego, control hasta dónde llegar? ¿Cuáles son los límites teóricos que fundamenta esa inspiración suya en la performance, ¿no? O sea, que le llega ahí, en el momento, ¿no? Digamos, la musa, ¿no? El que le dicen la musa, ¿no? ¿Cuál es su musa? ¿Cuál define su musa? Además de la política y de los problemas sociales, ¿cuál es el clic que le hace para hacer una obra? no, pues de una u otra manera es lo que me conmueve a mí, lo que me afecta a mí. Así como hablabas, Diego, de una u otra manera uno es el medio o el medium de una sociedad que no puede gritar muchas cosas y nosotros lo estamos haciendo. Eh, yo no estoy diciendo lo que yo solamente pienso. Muchas veces es lo que uno oye de muchas personas y lo que siente mucha gente, sino que uno busca esa manera. ¿Qué me inspira a mí? A mí diferentes cosas, pero es lo que me afecta a mí o lo que veo que le afecta a otras personas. Eso es fundamental, o sea, eh, el hecho de ver durante muchos años la situación de violencia en el país ha generado que yo produzca obras. El hecho desde yo pequeño ver el embarazo no deseado en menores de edad y tener yo en mi experiencia personal el susto en el colegio de que no sabía si mi novia iba a quedar embarazada o no, conllevó a una obra de decir, pucha, muchos jóvenes pasan por lo mismo que yo pasé hace años y hay que crear conciencia al respecto de eso. Entonces, esos problemas, esos defectos que tengo yo, ¿sí? Y esos problemas y defectos que tiene la sociedad, de eso es lo que hablo. Sí, realmente lo que hago es exorcizar mis miedos, mis traumas y mis debilidades, ¿sí? Tengo una pieza que hablo de cómo es el amor. Llegué al museo con 2000 hojas con corazones rojos, el croquis del corazón, y me pongo a escribir qué es el amor dentro del corazón. Y pego uno en la pared, y pego otro, hasta que de un momento a otro volteo y ahí un resto de gente cogiendo las hojas y escribiendo. Yo tengo muchos colores y muchas hojas. Eso ya invita a que la gente, o sea, había ahí dispuesto varios tajalápices, varios colores, varias hojas, pues la gente, uy, yo puedo participar. Alguna vez a veces la gente dice, venga, yo participo.
Y eso era de yo cuestionarme en algún momento de mi vida, oiga, ¿qué es el amor en realidad? ¿Qué estará pensando? ¿Qué es el amor hoy? No qué es el amor a los 16 años, qué es el amor a los 20, sino qué era el amor en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba en un conflicto de amor con mi pareja. Y entonces dije, pues pucha, tengo que hablar de eso, no desde la distancia. Tengo la pieza del soldado quiebrapatas que sale a la calle, es un soldado mutilado a recolectar firmas para hacer una ley que elimine el uso de las armas. Y pues es de ver la cantidad de jóvenes que ve uno en la 51 con séptima bajando y subiendo del hospital militar. Muchos jóvenes que deberían estar estudiando y deberían estar jugando con sus hijos. Entonces, esas cosas. Veo que la gente está aguantando hambre. Veo que la gente es indiferente. Veo que están vendiendo nuestra tierra. Veo que eso que te decía, que en las zonas de cultivo, que en las zonas donde está el agua, está esa violencia, pues eso es lo que me hace gritar. Seguramente, si estuviera en un sitio o en un país donde tuviera el seguro de desempleo y seguramente si estuviera en un país donde toda la seguridad social fuera íntegra y excelente, adecuada, que la educación, que la vivienda fuera digna, que hubiera una buena educación, que la alimentación de los alumnos en los colegios fuera valiosa, pues uno no dice nada, hermano. Estaría yo mirando las estrellas seguramente, pero en el caso mío personal, he tomado el camino y la decisión de que tengo que gritar lo que no grita otra gente. Me parece una buena definición sobre su línea de trabajo. Quiero dejar unos minutos de reflexión de lo que quiera hablar, de su obra, de su vida, de lo que reflexiones que de pronto le ha faltado de su trabajo y obviamente pues habrá otras entrevistas, ¿no? Porque es un tiempo muy corto para hablar y podemos como alargar varios podcasts con esto y créame. Eh, Voy a dejar como unos 10, 5 minutos, lo que quiera, para que usted hable un poco eh, de su persona, de lo que del mundo de performance, de alguna reflexión que quiera dejarnos en general. Algo muy abierto, no sé, lo que quiera profundizar de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que, pues para mí ha sido la salvación este camino, eh, porque me ha permitido darme cuenta que puedo contribuir a la sociedad, hermano. En algunos momentos uno se piensa que puede ser fundamental lo que uno hace para la construcción de una sociedad, ¿no? Para la transformación del individuo y de uno mismo, primero que todo, ¿no? Y creo que en eso es que me sirve a mí. No solo terapéutico, sino estimulador, de que de una u otra manera también sepa uno que cada persona en cada profesión tiene la responsabilidad. No es solamente uno, es el ser humano. Y no sé si te has dado cuenta que he tratado de subrayar eso porque ya cuando le ponen a uno la etiqueta de artista, eso es una carga muy tenaz. Y entonces dejo de ser ser humano. Entonces yo creo que prefiero ser humano a otra cosa. Si utilizo herramientas de las artes, creo que es en la lucha social. No es otra cosa. No creo que el arte sea para decorar las casas de la gente que destruye nuestro país. No creo que tengamos que servir siendo serviles a muchas instituciones que utilizan a los artistas simplemente como distracción, como entretenimiento, ¿no? Y me preocupa mucho las políticas actuales porque la situación del artista es deprimente. Yo llevo unos meses repartiendo mercados con unos amigos a personas de la cultura y encuentra uno gente desde los 40 años que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades, actores, músicos, poetas, cantantes, pintores, dibujantes, ceramistas. ¿De qué vive la gente?
O sea, ¿cómo es que lanzamos y lanzaremos a una cantidad de profesionales sin que nos importe de qué van a vivir, cómo van a vivir, cómo es que las universidades realmente están completamente alejadas de lo que está pasando afuera? Sí, realmente yo le digo, mire, los únicos trabajos que hay para artistas es ser profesor. Si usted quiere hacer un arte independiente, tiene que buscar de una u otra manera sus entradas por otro lado para que usted no sea supeditado al que le compra o al que lo manosea. La mafia del arte, el lavado de dinero que se hace seguramente con las obras de nosotros es totalmente absurdo. ¿Cómo es que no hay una fiscalización estatal del movimiento de esas ventas que se hacen en esos espacios? La mayoría de espacios de arte son lavadores de dineros, de ampones. Y es muy triste que si uno está haciendo una obra de reflexión social o todos los artistas que hacen una obra de sensibilización sean utilizados para enlodar a nuestro país, para lavarle el dinero del narcotráfico y lavar el dinero de grupos al margen de la ley. Todas las galerías han sido, son y espero que no sigan siendo lavaderos. ¿Usted cree, déjeme tocar un poco el tema porque me parece interesante, no va a colgar esta entrevista, no. ¿Cuál fue su experiencia frente al lavado de activos en galerías? Disfrutémosla. No, pues muchos son los chismes que se oyen, que es lo primero, porque como es una burbuja el arte invisible, en donde realmente yo como creador nunca sé en cuánto venden realmente mi obra. Anécdotas. Tengo una anécdota no muy lejana en donde una pieza mía, eh, el galerista me dice que la pieza está un poco cara. Entonces, que le haga un descuento a la pieza, que hay una persona interesada. Yo hago el descuento, la pieza no la venden, pasan 6 meses y otra persona me contacta porque la persona quiere seguir comprando la pieza y descubro que la pieza la están vendiendo 3 veces más cara. Sí, pues Entonces, eso es más bien una manipulación de la galería para sí, no pagarle al artista el porcentaje que acordó. no, eso es ser ampón. Eso es ser ampón porque uno acuerda un precio. Quien pone el precio de la obra es el artista. Y el artista dice 5 millones y la galería va y lo vende en 15. ¿Sí? Y entonces eso pasa mucho. La otra, muchas piezas de uno, eh, en algunos sitios pasa que, es más, la gran mayoría de sitios tienen dos razones sociales. Tienen una empresa y tienen una ONG. Ujú. En algunos sitios le recibe a uno la obra a la empresa y le paga a uno la ONG. ¿No le parece sospechoso? Sí, creo que es un movimiento para liberar, Evadir. evadir. Evaden impuestos y cantidad de Legalmente, ¿no? cosas. Digamos, se evade porque la ONG tiene un factor que tiene que facturar, ¿no? O sea, para rebajar los impuestos porque tiene un montón de fiscalizaciones diferentes, ¿no? Entonces, Sí. si te paga la empresa, pues obviamente, pues la empresa como tal, pues tiene que pagar impuestos más altos, ¿no? Sí. Bueno, y acá tenemos una, no chisme, Ujú, sino un galerista durante 5 años encarcelado en Estados Unidos. Jamás puede volver a entrar a Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico. ujú. Comprobado, estuvo 5 años encarcelado. El colega de él se salvó porque alcanzó a salir corriendo de Estados Unidos, pero eso pasó en los noventas. En los noventas, todas las galerías debieron recibir dinero sucio, Bueno, todas. fundamentalmente hay un gran chisme porque se creció mucho Botero a causa del lavado de activos, ¿no? O sea, Se engordó. realmente era como gordito en sus activos. Eso Sí, fue. cabe anotar que no puede que no sea culpa del artista. Ajá. Generalmente muchas veces el artista no sabe de esas negociaciones y con uno directamente no las hacen. Pues es que es más fácil contratar a una galería para hacer esas suciedades durante 1 año, 2 años y lavar durante unos años y ya. O sea, ¿quién dice que la obra mía no vale 100 millones? ¿Quién dice que no vale $70,000? ¿Quién dice que no vale 5 pesos? O sea, no hay manera de comprobarlo. ¿Sí? Sí. Y tampoco hay manera de comprobar que le llegue el porcentaje al artista.
Acá en Colombia, la gran mayoría de espacios cobran el 50% por venta. Y muchos fuera de eso le están cobrando a uno retefuente y más impuestos. O sea que uno paga materiales, pone el tiempo, le lleva la vaina, el man no la compra, la vende al doble y uno le paga los impuestos. ¡Qué buen negocio! Hermano, estoy promocionando una campaña porque toda la vida han dicho que el artista por amor al arte, ¿cierto? Entonces Sí. la campaña que debemos hacer es por amor al arte, ni mierda. Por Creo, amor a la comida, por amor al desayuno, por amor a que yo tengo 51 años, hermano, no tengo casa propio. Marica, es absurdo. Y no soy el único. Si podemos, a ver, ¿usted cree que Antonio Caro tiene casa propia? El gran maestro Antonio Caro, que todo el mundo le hacemos así, vive en un cuarto. O sea, es absurdo que cualquier ser humano, es absurdo que seamos cómplices de una sociedad que nos trata como se les da la gana. Y es deprimente, para uno es deprimente, para mí es deprimente saber que trabajo para la sociedad y que la sociedad no me retribuye nada. yo creo que es un poco un despertar del artista de la necesidad no mide el mico y el mico no mide la necesidad. Creo que de acuerdo a las necesidades del artista, uno se va poniendo en una posición cada vez más experta frente a la vida y pues obviamente pues las escuelas de arte o las universidades pues no hablan sobre esos temas. Y bueno, están saliendo ahorita, por ejemplo, no nos estamos quedando callados. Esta entrevista, pues alguien la va a oír. No, y Entonces, ese, ahí es Diego exactamente. Píllate que lo fundamental de estos espacios es eso, ¿sí? ujú, Que puedan llegar a otra gente que a veces no es consciente de la situación, ¿sí? Nosotros somos enamorados de la vida y de lo que hacemos, pero sí tenemos que ser conscientes de que no podemos, y no solamente es en esta profesión, digo, yo veo esa problemática en tantas profesiones que no sé cuántos taxistas he cogido de cuán diversas profesiones, ujú. ¿sí? Que es absurdo, es absurdo. A mí me parece que tenemos que replantear el sistema, todo el sistema. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Espero volverte a hablar luego. Voy aquí a cortar Chévere. y luego hablamos personalmente.